Y la Ciudad de México dejó de ser una de las ciudades más contaminadas del mundo y del país. Actualmente la capital mexicana se ubica en el lugar número 88, esto según la Organización Mundial de la Salud, junto a otras 42 ciudades que en promedio tienen 22 microgramos de partículas contaminantes por metro cúbico. Al presentar los resultados del análisis histórico de los beneficios a la salud de la población que se asocian con la calidad del aire en la Ciudad de México, las autoridades locales destacaron que la aplicación de políticas ambientales de 1990 hasta el 2015 ha salvado más de 22,000 vidas. La implementación de los distintos programas de ProAire ha permitido que las concentraciones de distintos contaminantes mantengan una tendencia a la baja. Esto a pesar del crecimiento urbano de la ciudad y de su flota vehicular.